Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 2. Sin descanso y rebeldes. ¿Han visto alguna vez un gato tratando de atrapar su cola? ¡Sí! ¡Nunca logré atraparla! Y algunos se ponen rebeldes por no lograrlo. Así es, en ocasiones los seres humanos, cuando queremos alcanzar el descanso, parecemos gatos persiguiendo su cola. Corremos y corremos detrás de un sueño y cuando no lo alcanzamos, nos frustramos y hasta nos ponemos rebeldes. Pero, ¿por qué les ocurre esto tan frecuentemente a las personas? Porque en lugar de ser felices con lo que poseemos, tenemos la tendencia a sentirnos infelices por lo que no poseemos. Veamos el ejemplo de Carla. Ella vivía en un pequeño apartamento del barrio Castilla. Estoy cansada de pagar arriendo. Descansaré cuando tenga apartamento propio. Trabajó incesantemente durante 10 años hasta que obtuvo su apartamento, pero no pasó mucho tiempo para que la inconformidad volviera a surgir. Estoy cansada de este apartamento pequeño. Descansaré cuando tenga una casa propia. Pasaron 10 años más y ya en su casa algo increíble sucedió. Estoy cansada de esta casa tan grande. Mantenerla es mucho trabajo. Extraño cuando pagaba arriendo en Castilla. ¿Lo notan? Un gato tratando de atrapar su cola. Oigan bien, no estamos diciendo que no debamos anhelar un futuro mejor. No hay nada de malo en eso. De hecho, Dios no solo nos anima a alcanzar buenas metas, sino que Él mismo nos ofrece un futuro mejor. Pero eso no significa que tengamos que vivir inconformes con el presente. En esta sociedad materialista es común que a través de publicidad, películas, videos musicales, etc., nos bombardeen con la idea de que para hallar descanso debemos adquirir un mejor carro, un mejor teléfono, una mejor casa. Algunos lo logran pasando por encima de todo y de todos, pero nunca hallan descanso, porque el verdadero descanso solo se halla en Cristo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos vivir conformes con nuestro presente? En primer lugar, valorando lo que Dios nos ha dado. ¿Se imaginan cómo se sentían los israelitas cuando eran esclavos en Egipto? Cansados y tristes. Seguramente soñaban con obtener el descanso. Correcto. La Biblia describe el anhelo de los israelitas antes de la liberación. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo creen que debieron sentirse cuando Dios los liberó? ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Gracias, Dios! No cabe duda de que así se sintieron, pero ¿sabían ustedes que al cabo de un año sus anhelos habían cambiado? Increíblemente, al partir de Sinaí rumbo a la tierra prometida, muchos anhelaban volver a Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná en nuestros ojos. ¡Ah! Malagradecidos. Gatos intentando atrapar su cola. Así es. Por un lado, parece que sufrían de memoria selectiva, recordaban la comida en Egipto, pero no recordaban la dura esclavitud. Y por otro lado, también sufrían de ansiedad e impaciencia. Los planes de Dios no eran darles maná el resto de sus vidas, era una bendición temporal, un milagro que terminaría cuando incursionaran en la tierra prometida, donde hallarían una gran variedad de alimentos. Pero por su rebeldía, Dios les dio una lección que nunca olvidarían. Les envió codornices hasta que les salieron por las narices. ¿Lo notan? Dios los liberó, los estaba bendiciendo y ellos se quejaban de su presente. Debemos tener especial cuidado porque cuando nos quejamos de las cosas que tenemos y de las que no tenemos, muchas veces en realidad nos estamos quejando de Dios.
En segundo lugar, aceptando la posición donde Dios nos ha puesto. Así como muchos creen que el descanso está en alcanzar cosas materiales, otros creen que el descanso está en alcanzar posiciones de liderazgo. Gano bien, pero estoy cansado de que me manden. Quiero ser jefe. Yo creo que lo puedo hacer mejor que el pastor. Hasta la rebelión de las codornices, el pueblo había sido dirigido exclusivamente por Moisés y sus hermanos Aarón y María. Ahora, por pedido expreso de Dios, 70 ancianos ayudaban a Moisés a liderar al pueblo. Celosos de perder su posición de liderazgo, María y Aarón buscaron un pretexto para hablar en contra de Moisés. Le acusaron de estar casado con una mujer extranjera. El argumento era cierto. Séfora, la esposa de Moisés, era cusita, proveniente de Madián, pero la verdadera razón de su inconformidad no era esa, sino que con el nombramiento de los 70 ancianos vieron amenazada su posición de líderes y entonces pretendieron ser profetas como Moisés. A María no le salieron nada bien sus pretensiones de grandeza y lo que recibió fue una gran lepra. Aarón reconoció su pecado e intercedió por ella. Dios en su misericordia la sanó, pero con esto también nos enseñó una gran lección. Seamos presidentes de una gran compañía o empleados de una pequeña empresa, seamos ancianos, diáconos o asociados de algún ministerio, debemos darle gracias a Dios por la posición donde nos ha puesto. ¿Podemos aspirar a otros cargos? Por supuesto que sí, pero debemos ser felices por la posición que ocupamos en el presente y orar y trabajar fuerte y honestamente sin pisotear a otros por alcanzar el objetivo. Y si no lo logramos, nunca olvidemos que el verdadero descanso no está en un cargo, sino en los brazos de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, avanzando con fe. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 12 espías para explorar la tierra. El informe es extraordinario. La tierra ciertamente fluye leche y miel y da buenos frutos, pero las ciudades son grandes y fortificadas y sus habitantes son fuertes gigantes. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros espías insistieron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Lo notan? Los israelitas estaban preocupados por unos gigantes cuando Dios ya les había demostrado, milagro tras milagro, que Él es el verdadero gigante. No necesitaban confiar en sus fuerzas. Sin embargo, no quisieron recordar, ni escuchar las palabras de Caleb, ni confiar en el poder de Dios. Se rebelaron contra Dios y contra sus dirigentes, y estuvieron a punto de apedrear a Josué y a Caleb. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, distorsionamos el presente y dejamos de ver con claridad el futuro. El resultado natural es el descontento. Entonces empezamos a correr como un gato persiguiendo su cola. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué Dios no exterminó a ese pueblo ingrato y rebelde? Bueno, Dios le hizo justamente esa propuesta a Moisés, ofreciéndole levantar otro pueblo con su descendencia, pero Moisés intercedió por ellos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Dios extendió su gracia y los perdonó. Lo que hizo Moisés por su pueblo fue un anticipo de lo que hizo Jesús por todos nosotros. Paremos de correr como un gato persiguiendo su cola. Más bien corramos a los brazos de Cristo para hallar el verdadero descanso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yatma más cercana el libro Una hora de reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.